hacer una recapitulación para que la dinámica de hoy, así como en el cierre del trimestre pasado, pueda hacer que tú elijas uno de estos capítulos que hemos visto, pases aquí enfrente, y lo puedas compartir en qué a lo mejor te bendijo ese capítulo. ¿Okay? Bueno, 14 y somos 7. Así que deberíamos ver la mitad de lo que vimos en todo este trimestre. Haciendo una recapitulación contigo, capítulo 15, empezamos con el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando hubo este conflicto que judíos, no recuerdo si eran fariseos, por ahí me corrigen si no, que se habían convertido a Cristo, empezaron a enseñar a los gentiles que también tenían que guardar la ley de Moisés, y se juntan entre los ancianos y apóstoles y hacen que un concilio, ¿verdad? Por eso se llama concilio, ¿verdad? Hacen toda una asamblea en la cual toman la decisión de no exigirle a los gentiles que guarden la ley, sino nada más que se abstengan. ¿Se acuerdan? ¿De qué cosas? ¿De qué? De la idolatría. De la idolatría. ¿Cómo se llama? No. ¿De cuál? De fornicación y de comer sangre. No dijeron de los sacrificados a los ídolos también, pues. Solamente dijo por cuestión de la conciencia, ¿verdad? Sobre todo, pues acuérdense, porque iban a convivir con otros judíos. Pero pues básicamente pasa todo esto. Este fue el capítulo 15 y al final del capítulo 15 tuvimos esa separación entre Bernabé y Pablo, una dolorosa separación, y se crean estos dos grupos misioneros, ¿verdad? En la cual Bernabé y Marcos se van a Chipre y Pablo empieza su rumbo otra vez por las iglesias de acá, ¿se acuerdan? Y llegamos al capítulo 16, donde llega a Filipos. Ya, porque estudiaste, ya. En Filipos, más o menos la historia, se acordarán que él llega, predica a unas mujeres, probablemente porque no habían suficientes hombres judíos. Pasa este alboroto en que encarcelan a Pablo junto con Silas. Dice que Pablo andaba con Silas por si las moscas. Pero los encarcelan. Dios libera a Pablo de una forma milagrosa. Abre todas las cadenas. Un temblor que solamente abrió las celdas y liberó las cadenas. Otro milagro no puede ser, ¿no? Y el carcelero, cuando se despierta, porque como buen carcelero estaba durmiendo, dice que vio a todas las celdas abiertas y se iba a matar, ¿se acuerdan? Y Pablo lo detiene y le dice, si crees tú, ¿no? Toda tu casa se salva. Bien. Esta promesa para ese carcelero, ¿ok? Nada más. Bueno, Filipos y los demás detalles, tú que lo sabes. En el capítulo 17, Pablo sigue avanzando porque le pidieron que se vayan, enterarse que era ciudadano romano, se va a Tesalónica, a Berea y a Atenas, ¿se acuerdan? Entonces, en el capítulo 17 vemos el alboroto de Tesalónica, que lo mandan, lo expulsan a Pablo, llega a Berea. ¿Se acuerdan que los de Berea eran unos cristianos que íbamos imitando nosotros también? Que no se quedaban solamente con lo que Pablo le decía, sino que ellos indagaban a ver en las escrituras, a ver si lo que Pablo decía era verdad. Pero los de Tesalónica, tan ayudados, los van a buscar todavía a Berea y tienen que irse otra vez. Y ahora se van hasta Atenas, en donde hace esta gran predicación elocuente Pablo, que no tuvo más que 2 o 3 personas en fruto. En el capítulo 18 vemos que de Atenas se pasa a Corinto, que dijimos que era una de las ciudades principales, una enorme ciudad de Corinto. ¿Se acuerdan que era una ciudad tan vendida al pecado que incluso llegó a usarse como un refrán, ¿no? Ya te corintizaste porque ya estás prostituyéndote o bien ido al pecado, ¿no? Así, y Pablo se enfrenta a esta aventura tan grande, pues, de una ciudad enorme, tan vendida al pecado y la idolatría, el templo de la diosa que estaba allá. Recuerden que en Corinto hizo algo diferente que en Atenas, que dijo que no venía con elocuencia de palabras, sino solamente se propuso saber una cosa y predicar una cosa, Jesús
y a este crucificar solamente. De ahí de Corinto se pasa a Éfeso, capítulo 19, ¿verdad? ¿Qué pasó en Éfeso? Llegó antes había dicho que iba a regresar y regresó después de su tercer viaje. Y ahí se quedó. Hubo este gran alboroto, ¿se acuerdan que la gente gritó por 2 horas, ¿no? En arriba Diana de los Efesios, ¿no? Y estaban ellos enfurecidos por los plateros que vendían templecillos de Diana, ¿no? Y pasó todo este alboroto, Pablo termina yéndose, capítulo 20, estamos en Troas, y de donde habíamos visto por primera vez en Lucas, y dante el discurso manda llamar a todos los ancianos de Éfeso, les dice, no lo voy a volver a ver, de este discurso tan emotivo que al principio vimos que se muere el joven, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Eutico, ¿no? Y cae del tercer piso, ¿verdad? Porque Pablo estaba esperando el discurso y muere, lo resucita Pablo y posteriormente se va a dar un discurso a todos los ancianos de Éfeso, palabras increíbles que vimos allá, que probablemente te acuerdas, y si no, regresa al capítulo 20. Para el capítulo 21, a pesar de las muchas insistencias de que Pablo no vaya a Jerusalén, y todos lo advirtieron, llega a Jerusalén y lo arresta, ¿no? Pasó exactamente como el Espíritu Santo le había dicho en varias ocasiones. En el capítulo 22, ¿se acuerdan que Pablo le pide permiso a Claudio Lisias, ¿verdad?, de poder hablar con el pueblo antes de que sea arrestado? Le da permiso y el capítulo 21 se queda ahí, ¿no? Y el capítulo 22 cuando empieza a dar este discurso ante los israelitas, que al final, cuando nombró, ¿se acuerdan? Después de esta palabra, dice, ¿qué palabra fue? Gentiles, todos se alborotaron. Entonces ya no quisieron escuchar a Pablo. Y lo agarra otra vez Claudio Lisias y lo protege. Entonces, para indagar más, lo lleva ante el concilio y ahí se queda. Capítulo 23, empieza su defensa contra el concilio. Pablo usando astucia, ¿se acuerdan que habían saduceos y fariseos y los hizo pelear entre ellos, ¿no? Entonces ya lo llevan libre hasta que mandan una gran patrulla que proteja a Pablo, ¿se acuerdan? Unas 470 personas. Y llegando ahí con Félix, presentar su discurso, se acaba. Sí, empezó a acabarse con estos capítulos. Para que en el capítulo 24 empieza ahora Pablo su defensa de Félix. Vemos que los judíos llevaron a, ¿cómo se llama? Tértulo, ¿va? Este abogado que hablaba tan elocuentemente y que armó un caso de no tener nada. Y entonces Pablo se defiende solamente con la verdad, ¿se acuerdan? Y ahí Félix dice que lo hacía regresar varias veces para ver si lo iban a sobornar, pero pues lo deja preso ahí 2 años, cuando lo sustituye Festo. Y Festo empieza su defensa y ahora sí Pablo ya no se defiende, más que dice unas cuantas cosas, y Festo pues dice, ¿cómo le voy a hacer con este hombre? Y es en este capítulo cuando Pablo apela al César. Ahí es donde va a empezar toda su travesía, ¿no? Llega, para suerte de Festo, Agripa, ¿no? Herodes Agripa II, para poder ayudar a Festo a ver qué le va a escribir al César, ahora que el prisionero apeló al César. Y ahí se acaba. Para el capítulo 25, vemos la predicación, porque ya no fue una defensa, fue la predicación de Pablo ante Agripa, y casi lo convence. ¿Se acuerdan que por poco me persuades de ser cristiano? Le dijo, por poquito se salva. Perdón, este es el capítulo 26. Para que posteriormente entonces Pablo ya se ha mandado en el capítulo 27, lo que vimos la semana pasada, hacia Roma. ¿Y qué no pasó en el capítulo 27? No,
que de acá se van para acá, para acá, para acá, y empiezan aquí a hacer un montón de cosas, ¿no? Y terminan en este punto, ¿verdad? Pasó un huracán, literalmente se suben a una nave alejandrina, que viene de esta, pero estaba por acá, se suben y empieza el huracán, literal, y naufragan, y Pablo les hace cobrar ánimo, pues, de que uno iba a morir, hasta que caen en una pequeña isla llamada Malta. ¿Okay? Y aquí es donde nos quedamos. ¿Okay? Una recapitulación rapidita, pero vamos a empezar. ¿Ya? Seleccionaste tu capítulo porque esto es gana-gana, ¿eh? Aquí no va a haber apartado. Aquí cuando sea el final, les voy a decir, ¿quién quiere comenzar? Haces tu mano y dices, ¿qué vas a ganar? ¿Ok? Todos. Bien. Bueno, empezamos. Qué alegría me da ver todos mis... Empezamos con la abuelita. Versículo 1, por favor. 1 y 2 de Hechos, capítulo 28. Ya vamos a empezar, ¿ok? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido en fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y destruía. Yo creo que ya notaste varias características de la escritura de Lucas. Porque ese que a cada rato dice, con no poca, aquí dice con no poca humanidad. Un pleito no pequeño, ¿no? Y empieza a decir, bueno, están en Malta. ¿Y Malta? Malta puede significarse, si la definición usa la de los fenicios, refugio. Me gusta más esa definición que la otra. Malta, según los griegos, o sea, si el origen de la palabra Malta viene de los griegos, significa miel por los apicultores que había en la isla. Pero si Malta viene de los fenicios, significa refugio. Me gusta más porque así es como se sintió para ellos, ¿no? Un refugio, literalmente. Y dice, nos trataron con no poca humanidad. Gente llegó a ver el desastre, imagínense, ¿no? Pasa un choque acá afuera, todos los vecinos van a salir. Y eso fue lo que pasó. Una nave alejandrina, no pequeña, pues porque llevaba 276 personas, ¿se acuerdan? Encalló en la ensenada que ve allá. Y entonces a estos sobrevivientes, ninguno se murió, toda la gente salió. Y lo genial es que no salió a chismosear o a aprovecharse, ver qué se llevaban, sino que salió a tratar de ayudar a la gente. Dice que los trató con una poca humanidad, o sea, los trató con calidez, ¿no? Los ayudaron. Y parece ser que la calidez de su recibimiento disipó el frío de la tormenta, porque todavía estaba la tormenta ya sucediendo, pero ellos recibieron el cálido abrazo de las personas. Y les digo de esta manera porque así debe sentirse la iglesia. Que todos los hermanos, todos están pasando por diferentes tormentas. Y es tan genial que el Señor pueda usarnos para ser esos malteses, esos nativos que vienen y abrazan y que cuando vengan se sientan en familia, se sientan cálidos, se sientan descansados. ¿Cuántas veces tú lo has experimentado? Llegar a la iglesia y sentirte. Bueno, ahora ser tu parte de los que hacen sentir a los demás en ese refugio. Pero bueno, me estoy desviando, vamos a avanzar. Versículo 3 al 5. Amor, por favor. Entonces, habiendo recogido Pablo unas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien ha escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Así tenemos que hacer. Ven, familia, esa canción que dice sacúdalo. Es bíblica.
Probablemente tenía arena, era una isla. Bueno, o sea, pobre Pablo sale de una y ya se enfrenta con otra. Miren, honestamente este pasaje suelen los predicadores espiritualizar y decir, la serpiente representa a Satanás y le pica la mano porque era un homicida. ¿Y qué hace? Que Pablo se sacude simplemente, lo echa al fuego porque Satanás ahí es donde va. Vaya, ya se los dije, ya se los prediqué, cumplí. Entonces espiritualizar, no sabemos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó literalmente? Que Pablo estaba ayudando a llevar unas ramas, la serpiente huyendo del calor, se prende en la mano, o sea, muchos también, ya saben que hay personas del lado de los que leen la Biblia, que tratan de explicar todos los milagros y quitarle lo milagroso al asunto, ¿verdad? Y una de esas interpretaciones dicen que pues como la escritura dice que se le prendió, puede que se la haya enrollado nada más, pero no alcanzó a picarle. Me parecería o que la serpiente no era venenosa, puede ser también, ¿no? Pero me parecería muy raro porque los nativos estaban allá. Y los nativos cuando lo vieron, ahorita lo vamos a ver, dijeron, ya va a morir. Entonces, a mí me pueden engañar. Yo no sé nada de serpientes. Pero un nativo que convive con eso, que sabe que probablemente ya ha visto a otros morir de eso, no lo van a engañar. Así que no me parece una interpretación correcta. Pero vamos a ver a través de esta historia que pasó Pablo diferentes cosas, ¿ok? Número 1, por ejemplo, la volatilidad del corazón humano. Volatilidad, o sea, lo cambiante que es el corazón humano. ¿A qué se me ocurre volatilidad? ¿Qué tal que te lo estoy usando mal? ¿No? Porque, número 1, vemos la amabilidad, ¿no? Que nos trataron con no poca humanidad. Lejos de aprovecharse, lo ayudaron. Eran 276 personas. Que aquí se voltea, no sé, un carro de Bimbo, probablemente todos los vecinos van a salir a buscar ahí sus panes y sus conchas y te van a meter, como hemos visto que pasa con otras tragedias. Pero en cambio los malteses lo que hicieron fue ir a ayudar. ¿Cuántas personas probablemente la isla no era tan grande y menos el lugar en donde estaba? Miren, lo chiquito que es Malta, ¿no? Pero aún así todos decidieron ir a ayudar. Esos vinieron con amabilidad. Después, con juicio, empezaron a juzgar a Pablo, ¿no? Y empezaron a hablar desde su superstición, ¿verdad? Porque pues, le picó una serpiente y ellos automáticamente dijeron, este está huyendo de la justicia. No, a pesar de todo, miren, se quiso escapar por la justicia, pero bueno, pequeño paréntesis, cuando habla de la justicia, está hablando de una diosa, no me acuerdo si griego o romana, que así se llamaba, justicia. ¿Okay? Entonces, pareciera como que le están atribuyendo que la diosa justicia lo había alcanzado a pesar de que intentó huir. Pero eso son supersticiones, ¿no? Acuérdense de esa palabra que hemos tenido en el capítulo 17, ¿no? Deicidad y moleste, ¿la aprendieron? Daisy, ¿se acuerdan que este conocimiento nulo, poco o distorsionado de Dios afectaba para su manera de ver las cosas también y afectaba su devoción a Dios? Y ellos estaban en sus supersticiones interpretando algo que pasó. Y literalmente es algo que podemos creer nosotros. No es que al que obra mal, le va mal. ¿Y qué pasa cuando uno de repente se porta bien y le va mal y dices tú, ¿y por qué? Es que eso es una superstición. Pues, eso no es lo que dice el Escritura. En Juan capítulo 9, había un ciego y los discípulos se acercaron a Jesús y les dijo, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido así? Ahí ves una superstición. Eso ha sido siempre la naturaleza humana. Y Jesús le responde tan gloriosamente, ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiestan.
O sea, a veces no es porque alguien haya pecado, pues, ¿me entienden? Así como los amigos de Job también. Cuando le pasa todo el desastre a Job, tenemos 30 y pico de capítulos de los amigos de Job diciendo, probablemente hiciste algo malo. Tenemos 30 y tantos capítulos. ¿Entienden eso? Lo popular de Job es capítulo 1 y capítulo 2. De ahí son 30 y cacho de capítulos, que es una conversación entre los amigos diciéndole, hiciste algo malo y por eso te vino esto. Y Job diciendo, no, no hice nada malo. Se levanta otro de sus amigos y le dice, seguro hiciste algo malo porque te vino esto. Ya tenemos 30 y tantos capítulos de una discusión así. ¿Por qué? Por la superstición. Y con amigos así, ¿qué quieres amigos? Pero entonces, primero con amabilidad, después con juicio y después me idolatran. Versículo 6, Gaby, por favor. Sí. Ellos estaban esperando que él pinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, ven cómo el corazón humano es así, tan cambiante. Por eso ten cuidado con la opinión de la gente, sean buenos amados. Aquí nació San Pablo, que lo hicieron un dios, ¿verdad? Y curiosamente hasta el día de hoy en Malta está la bahía de San Pablo. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Pero ten cuidado, así es el corazón del hombre. Oscar, por favor. Gaby, por favor, repite lectura porque te queda corta. Del 7 al 10, por favor. Del 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo en fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades tenían hieras sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Muchas gracias. Vimos la volatilidad del corazón humano, ahora vamos a ver el corazón de Pablo. Miren este corazón de siervo. Primero se pone a recoger ramas para ayudar en el fuego y que todos se puedan calentar. Obviamente no sé si tú te imaginaste una pequeña fogatita. Eso no fue lo que pasó. Eran 276 personas más los nativos. Entonces era un fuegazo, ¿no? Que pasó por allá. Y obviamente se necesitaba ayuda para hacer un fuego, ¿verdad? ¿Y Pablo qué hace? Se queda ahí nada más diciendo, que otros lados, ¿no? Agarra las ramas y se va. Acuérdense que para este punto Pablo ya era anciano. Y número 2, había pasado todo lo que pasó. Justamente podía decir, no me voy a poner a descansar, pero no lo va a hacer. El gran apóstol Pablo, agarrando ramas para hacer un fuego. Después, llegan con Publio, ¿verdad? Que era la autoridad romana en la isla de Malta. Su papá está enfermo y no dice, me voy a descansar. Se pone a orar por el papá, lo sana, y toda la gente lo escucha y le lleva a sus enfermos, y él no dice, bueno, después. No, también se pone a sanarlos a ellos. Ahí ves el corazón de Pablo. O sea, no dijo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí otra vez esto? Mira, cómo me quedó la marca de la serpiente. No se puso a quejarse. Una tormenta y ahora esto. Yo ni soy preso, mejor que lo hagan ellos. Yo no soy culpable. Pero Pablo no hace eso. ¿Quién puede buscar Marcos capítulo 1, versículo 29 al 35? Marcos 1, 29 al 35. ¿Qué dice? 1, 29 al 35. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, se trajeron todos los que tenían enfermedades a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó en puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿De quién estamos hablando en Marcos capítulo 1? De Jesús, ¿verdad? Y todo, o sea, llega, no vimos desde antes, pero estaba en la sinagoga, pasó también un milagro, llega a casa de Pedro, le hace milagro a la suegra de Pedro, y después llega a todos y empieza a sanarlos a todos. ¿Y qué pasa? Después de todo un día bien cansado, porque dice que hasta el alba pasó todo esto, se levanta muy de mañana y llora. Entonces Pablo vemos que estaba siguiendo los pasos del maestro, ¿no? Estaba siguiendo los pasos de Jesús también, que hace algo muy similar. De la abundancia del corazón abre la boca, llega el corazón abundante que evidencia en su servicio. O sea, cuando tú tienes un corazón lleno de Cristo, te va a reflejar en tus pasos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes qué significa esa última parte? Porque no está en nuestro español coloquial. De él mana la vida significa que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que de tu corazón se van los pasos que sigue tu vida. ¿Me entiendes? De lo que tú guardas en tu corazón es como vas a caminar en tu vida. Eso lo dice el proverbio. Y Pablo evidentemente tenía un corazón de siervo y por eso seguía en su servicio. Que lo hagan ellos. Mira, el día de mañana vamos a ir a evangelizar. ¿Cuál va a ser tu excusa? Que lo hagan ellos. Sí, pero y nosotros vamos a ir. Y nosotros vamos a ser bendecidos. Y nosotros vamos a ser retados porque no crean que no da pena. Pero ¿y tú? ¿Qué corazón vas a reflejar cuando no lo hagas? Y mira, no hay problema. Que no te conectes a una clase no hay problema. Que no sirvas a tus hermanos no hay problema. Que no los veas no hay problema. Porque pues, el ministerio sigue. Pero el tú y tu corazón, ¿dónde está? Si acabamos de hablar de que cuando te juntas con todos los hermanos sales bien animado, recibes ese cálido abrazo, puedes olvidarte de tus problemas un rato. Imagínate cuando no estás, va a pasar todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando no asistes? Cuando no sirves, cuando no amas, cuando no obedeces? ¿Qué pasa con tu corazón? Te endureces, se enfrías, apagas. Claro, es obvio, porque necesitamos de los demás. Dice el Proverbios también, hierro con hierro se acusa. Les pongo el ejemplo. Todos acá saben que un cuchillo con otro cuchillo lo van así raspando y se mantiene afilado, ¿no? ¿Qué pasa con un cuchillo cuando lo dejas y no lo usas en un año? Se oxida, pierde el filo. ¡Qué loco! ¡Qué loco que un cuchillo pues está ya no debería perder el filo! ¿No? Pero lo pierde. ¿Por qué? Por falta de uso. Porque no hay otro cuchillo que le haga así. Y eso necesitamos nosotros. Número 3. Te los digo así, o sea, yo sé que van a mandar, pero va a ser una frase larga. Escuchen, analicen y lo notan, ¿ok? Dios no salvó a Pablo de la tormenta para hacerlo morir por la picadura de una serpiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No era que nada pudiera detener a Pablo. Es que nada puede detener la promesa de Dios en tu vida. Dios le había prometido a Pablo que iba a ir ante el César y que iba a predicarle, que iba a testificar de Jesús ante él. Nada lo va a detener. Ni el naufragio, ni la picadura de la serpiente, nada. Familia, entonces, así son las promesas de Dios para nosotros. Nada puede detener la promesa de Dios en tu vida.
Miren, porque todos hablan de este pasaje cuando miran Hechos capítulo 28. Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Y Marcos se supone, ustedes lo estudiaron a profundidad porque hicieron su método inductivo, ¿se acuerdan? Marcos 16, del 15 al 18. Llega primero. Este dulcecito. Dulce es Mara. A todas las Mara. Y les dijo, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí o no le pasó a Pablo esto? Sí. Dice que tomarán en sus manos serpientes y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Ahora, esto no significa que tengas que andar por la vida tomando veneno de no sé qué para tratar la promesa, ¿verdad? Prudencia, Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Suena chiste, familia, pero esto es serio. Iglesias lo han hecho y han muerto. Porque es en serio, en Estados Unidos han pasado ya varias veces. ¿En qué contexto está diciendo esto Jesús? En el contexto de personas que salen a compartir, dice, y predicar el evangelio a toda criatura, dice Jesús. Y entonces en ese contexto, claro, ha pasado muchas cosas, yo he sido testigo de cosas milagrosas, pero cuando tú vas, por ende, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a predicar. ¿Quieres ver la mano de Dios mover, pero no le quieres obedecer? Y hay una gran contradicción. Y dice que el papá de Publio estaba enfermo de disentería. Se hizo muy famoso una enfermedad que se llamó la fiebre de Malta. Se dice que los malteses exportaban leche de cabra y pues hubo un microorganismo por allá que era dañino y empezó una epidemia pues por todas partes de una fiebre de Malta. ¿Okay? No sabemos si era esta, todavía no era popular, probablemente el doctor Lucas todavía no conocía de ella, pero la disentería se supone es algo que sucede en el estómago y pues antes pero antes era mortal. Y yo he leído muchas historias de misioneros y algunos de ellos que dicen que contagiaron disentería y murieron. Pues, imagínense, antes pues no había la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Pero bueno, imagínate lo especial que se ha de haber sentido el papá de Publio, a ver, ¿cómo es? Publio. Y le puse Publio. Imagínate lo especial que se ha de haber sentido este señor. ¿Te digo por qué? Porque de no haber naufragado Pablo, no habría llegado a la isla de Malta y no se hubiese sanado. Todo fue así orquestado para que el sanador milagroso de Pablo llegara a la isla y lo sanara. De no ser por esa, digámoslo así, tormenta dirigida, nunca había llegado Pablo ahí. Eso es lo mismo que se nos ha hecho a nosotros. Efesios 1, 4 y 5. Dice, habiendo sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Veremos que lo va a buscar, para no parafrasear. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya se dan cuenta entonces, todo lo que pasó, cómo llegaste, que había sido orquestado porque el Señor ya te había elegido desde antes de la fundación. Oscar, por favor, versículo 11.
Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Ya no los conoce, va. Castor y Pollux. Otra nave alejandrina, va. ¿Y saben qué es lo chistoso para mí, la ironía? ¿Se acuerdan que se quitaron de, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde se quitaron, de Buenos Puertos? Se quitaron para hibernar en otro lugar. Terminaron hibernando en Malta, güey, ¿no? Pasaron ahí 3 meses. Pero bueno, ahí estaban, no nos queremos quedar aquí porque está chiquito. En la isla se quedaron, pues, hibernando 3 meses. Pero bueno, buscaron y eligieron otra nave alejandrina. ¿Por qué eligieron esa? Porque tenía, dice allá, las estatuas de Castor y Pollux. Yo no sé qué tanto de mitología sabes, tienen historias muy interesantes. Pero Castor y Pollux se supone que eran unos gemelos, hijos de la misma mamá, pero de diferente papá, y uno de ellos era, el papá era Poseidón, ¿no? El dios de los mares. Ahí tienen su historia ellos, ¿no? Pero entonces los marineros tenían la costumbre de poner a estas imágenes, estos dioses, para que les protegieran el mar. Esto se hace, de hecho, estos se supone son de la constelación donde hay 2 gemelos, que es la constelación de Géminis. Porque lejos de ser signos zodiacales, son constelaciones, ¿verdad? Bueno, haciendo un lado de historia, yo digo, a pesar de toda la evidencia que tuvo Julio, ¿se acuerdan el centurión, el oficial romano? A pesar de toda la evidencia de ver cómo Dios los había salvado, se va a elegir una nave que tenía unos dioses falsos. Para que vean, no, si tan solo se me presentara eso, no es cierto, el corazón humano, que hay 1000 evidencias de que ese ver para creer no es verdad, es un mito. Y curiosamente, porque Julio era una buena persona, trataba muy bien a Pablo, era un filántropo, ¿se acuerdan? Que amaba mucho a las personas. Y lo digo por aquellas personas que dicen, no, la religión verdadera es ser buena persona. El infierno está lleno de buenas personas. Porque uno no se salva por ser buena persona. Uno se salva por tener su confianza en Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. ¿Confías en Cristo? No. Dice Juan 3:16. ¿Y el 17? Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no manda a nadie al infierno. ¿Qué dice el 18? Hasta el 17 te manejo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de los que creen. De eso no crees. Punto. Amén. No hay otra. Te copio, por favor. Versículos 12 al 14. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos. Vale. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que de Malta se fueron a Sicilia, perdón. Sicilia, Siracusa es como que la capital, una de las ciudades más grandes. Después se van a Puteoli, que sigue siendo parte del puerto, pero ya es Italia, que ya están por fin en rumbo y dirección a Roma, ¿no? Y los hermanos, encuentran hermanos allá, y dice que les ruega que se queden, y se quedaron 7 días con ellos. Personas que no conocía, pero
compartían su amor por Jesús. Así debe ser la iglesia, pues. No importa si tenemos parentesco o gustos similares o le vamos al mismo equipo. Lo que importa es nuestro amor por Cristo. ¿Te imaginas lo aliviados que se han de haber sentido Pablo, Lucas y Aristarco, que eran los que estaban con él, ¿va? Cuando llegaron y vieron a otros hermanos que tenían su fe? Después de tener una travesía por mucho tiempo con personas que no compartían su fe, de repente llegan con estos hermanos. Y yo creo que con gusto se quedaron allá los 7 días. Si dependía de ellos, yo creo que se hubieran quedado más tiempo, pero tenían que ir a Roma. Padre, por favor, del 15 al 16. 15. ¿De dónde, oyendo de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Ampio y las 3 tabernas? Y al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le... Los hermanos de Roma. Familia, qué historia. Para no hacerte largo el cuento, cuando dice que viajaron hasta las 3 tabernas, no es porque se fueron a echar un traguito, que así se llamaba el lugar. Fueron. Pero viajaron desde Roma a un punto intermedio para ver a Pablo. Y dice que viajaron horas para poder recibirle. Ese trato se le hacían a los reyes. Cuando un rey iba a una ciudad, viajaban para darle la bienvenida. Y así le hicieron a Pablo. Los hermanos de Roma, acuérdense que en Roma había muchísimos hermanos, porque ¿se acuerdan que en la carta contamos como 6 casas diferentes donde se reunían? Y viajaron horas para ir a ver a Pablo. Y esto me conmueve mucho, familia, porque Pablo anhelaba ir a Roma. ¿Alguien puede buscar Romanos 1, 9 al 13? Romanos 1, del 9 al 13. Ver, pues. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio del su Hijo, de que hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, de que cesar hago mención. Esta vez dijo sin cesar. No lo leí. Rogamos que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios. Soy deudor. Muchas gracias. Pero no es producción. Pablo anhelaba ir a Roma, familia. Tenía tanto deseo, pero nunca se había podido. Dijo el pasaje que leyó mi mamá, si le prestó atención, decía que él había anhelado ir varias veces, pero se le impedían y se le impedían y se le impedían. Anhelaba verles y poder compartirles un don espiritual y que ustedes también me compartan a mí. Ya vieron que desde la iglesia desde el principio era así. Pero bueno, la cuestión es que él anhelaba tanto ir a verles, le escribió toda la carta de Romanos, aquí ya se había escrito. Cuando Pablo llega a Roma por fin, ya había escrito la carta de los Romanos. Y si tú has leído la carta de los Romanos, sabes que él dejó su corazón en esa carta. Es una carta tremenda. Y dice la escritura, en el 15, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Imagínense, después de tanto anhelar poder ir a Roma, llegó. ¿Sabes? Él pensó que iba a llegar como misionero, llegó como prisionero. Pero llegó. No le importó su situación. Él llegó y al ver a los hermanos en Roma, cobró aliento, porque por fin
había llegado a donde él anhelaba ir. Qué precioso. Dios le dijo que llegaría, pero no le dijo cómo, ¿verdad? Y llegando, él no perdió el tiempo. Filipenses 1, 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice que Wow. Ya no agarras con- está chistoso. No perdió el tiempo, pues dice aquí Pablo que en sus prisiones los hermanos agarraban más ánimo. De verlo a él prisionero, lo miraba y en lugar de decirle, ay, pobre Pablo, está allá encarcelado, ¿qué va a hacer de él? En lugar de eso, agarraban ánimo y salían con más ímpetu a predicar el evangelio. Yo en lugar de decir pobre Pablo, digo pobre guardia, ¿no? Porque estaban encadenados a Pablo. Dice que hacían 3 guardias, no, un guardia cada 4 horas se le ponía para cuidarlo. Entonces imagínate estar encadenado a Pablo, tú siendo un gentil que no has escuchado el evangelio por 4 horas y no te puedes ir. Ah, bueno. Estaría así. En otras cartas vemos que hay una familia de César que también se convirtió. ¿Cómo creen que llegó el evangelio? A través del guardia. A través del guardia, a través de Pablo, también estaba allá. Acuérdense que el pretorio es la casa de un oficial, ¿verdad? ¿Qué sigue, Juanchito? Del 17 al 20, por favor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado presto desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a César, no porque tenga de qué acusar contaminación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con este cadena. ¿Qué es lo que hace primeramente llegando a la prisión donde tenía ciertas libertades Pablo? Convoca a los judíos. Y aún estando en prisión, sigue usando la misma metodología. Al judío primeramente, ¿verdad? Y la verdad, esas son convicciones firmes y no tonterías, ¿verdad? Porque ya, ¿qué te queda? Pero aún así los convoca, los manda a llamar y probablemente les empieza a explicar el caso para que su caso no sea un tropiezo para su predicación. Pero como vamos a ver, ellos ni enterados estaban. Recuerda, la verdad o te acusa o te defiende. Él simplemente usó la verdad, no se estaba justificando de nada. Porque no tenía nada de qué justificar, simplemente está contando lo que pasó, los hechos. Hablando de convicciones firmes, los judíos de Jerusalén ni siquiera dieron aviso de esto. Versículo 21, ¿quién sigue? Bien. ¿Puedes o...? Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Probablemente los judíos de Jerusalén pues ya sabían que no iban a ganar el caso, pues, y ya ni siquiera se empezaron a mandar cartas ni nada por el estilo. Mi amor, por favor, 22 al 29. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas,
porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Muchas gracias. Básicamente lo que vemos es que les predica el evangelio. Y ¿sabes qué? Aquí es donde vemos otra vez el corazón del siervo de Pablo, pero él ministraba. ¿Recuerdan cuál es el sinónimo de ministración, digamos así? ¿Okay? Servicio, exactamente, ¿no? Pablo pasó 2 años en la cárcel otra vez. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Ministraba. A ver, te voy a dar diferentes escenarios y tú tienes que decir ministraba. ¿Okay? ¿Qué tienes que decir? Ministraba. En la tormenta, Ministraba. en la libertad, Ministraba. en naufragio, Ministraba. en la isla, Ministraba. en la cárcel, Ministraba. donde fuera, Ministraba. 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 en la clase. Ministraba. No somos obedientes, pero ¿cómo nos vieron? Pero se dan cuenta que en todo escenario él estaba ministrando, él estaba sirviendo a Cristo. Cualquiera que fuera su situación, él estaba sirviendo a Cristo. Hay un principio aquí muy importante para nosotros, ¿verdad? Yo hablaba con mi papá cuando estábamos almorzando, es que muchas veces estamos tan preocupados por nuestro día a día, las cosas cotidianas, los problemas, las deudas y el trabajo que estamos haciendo, que nos olvidamos que tú y yo no pertenecemos a esta dimensión. Nosotros estamos en otra dimensión, ¿verdad? En la cual somos ministros de Cristo. Y si tan solo entendiésemos que el trabajo es un vehículo para servir a Cristo, para servir a los demás, y no al revés. Porque el problema es cuando lo ponemos al revés y estamos más preocupados en lo que pasa día a día que nos olvidamos de servir a Cristo, de servir a los hermanos. Dejaríamos de poner pretextos de, no pude ir a ver a esta persona esta semana porque estuve trabajando. No hay pretexto tal. ¿Por qué? Porque mi trabajo debería ser el vehículo, pues. Pero el cual, mi papá es literal, ¿no? Su trabajo. Pero debería ser ese vehículo por el cual yo sirvo a Jesús y a su cuerpo. ¿Acaso solo somos siervos de Cristo cuando estamos con la iglesia? Pablo estaba en la cárcel, pero no era prisionero de César, era prisionero de Cristo. ¿Y saben qué salió de este tiempo en la cárcel? ¿Alguien puede buscar Filemón 8:10? ¿Vas a buscar? Claro. 8:10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para aguantarte, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, un esclavo que estaba escapando por lo que le había hecho a su amo, se lo topa a Pablo estando en prisión, le predica, se convierte, Filemón es cristiano también y Pablo le manda esta carta para que perdone a Onésimo. Eso salió del fruto de las prisiones de Pablo. Gracias a esto tenemos la carta de Filemón. Entonces,
no perdí el tiempo. Venga pues, vamos a terminar ahora sí. ¿Quién sigue? Gaps, haznos el honor de leer versículos 30 y 31 de Hechos capítulo 28. Es un leído por 27. Mucha presión. Un leído por 27. Ajá. ¿No leyeron 27. 28 Y falta el 29? Lee los 28 y 29 entonces. 30, 31. Desde 17 Pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin imperio. Ahora, a mí me encantan las últimas palabras, sin impedimento. Porque los judíos intentaron detenerlo, ¿no? El huracán, la serpiente, los soldados que lo querían matar porque se iban a escapar, los prisioneros, todos intentaron detenerlo, pero nadie pudo, ¿no? Hubo muchos que intentaron impedir esto, pero al final Dios no tiene impedimentos. Pero acaba un poco raro, porque no sabemos cómo le fue a Pablo con el César. Todo un libro esperando que llegue Pablo con César. Y no está. Y pareciera que Lucas, pienso yo intencionalmente, nos deja que el libro sin final. ¿No? Muchos piensan, yo ya se los dije, es porque Lucas escribió Lucas y Hechos para presentar una defensa ante el César, ¿verdad? Para mostrar la inocencia de Pablo. Mira, Pablo es inocente, por eso va. Pero yo creo que hay ¿cómo se dice? Como que una intención de parte de Dios de dejar el libro así sin final. ¿Sabes por qué? Porque la historia no ha terminado. Porque hoy estamos, digamos así, en Hechos capítulo 2024. Y la historia continúa. El mismo Dios sigue obrando hoy. El mismo Cristo sigue siendo predicado. El mismo Espíritu Santo está empoderando. Entonces la pregunta que yo te hago a ti es, somos, digamos así, Hechos 29. La historia continúa. Aquí estamos tú y yo. No fueron los grandes apóstoles. Aquí estamos. ¿Cuántos eran los diáconos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son ustedes? ¿Quién quiere ser Esteban? ¿Quién quiere ser Felipe? No puede ser. ¿Quién quiere ser Nicanor? Pero se dan cuenta, pues, que la historia continúa todavía el día de hoy. Yo quiero hacerles un par de preguntas, un examen sorpresa. Risa nerviosa. Yo te hago estas preguntas porque espero que de esta manera impacte nuestra iglesia el día de hoy. ¿Cómo debe ser la iglesia el día de hoy? Desarrollen. No tengo miedo, hombre, no se examen. Ahí le va la pregunta. Después de estudiar Hechos, todo el libro, ¿cómo piensas tú que debe ser la iglesia el día de hoy? La iglesia guiada por el Espíritu Santo, definitivamente. Una iglesia unida, exactamente, ¿verdad? No nos tenemos que estar dividiendo entre nosotros, no debemos estar poniendo tropiezos, no debería haber murmuraciones. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Abunda el servicio entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, para nosotros, ¿cierto? Deberíamos ser más discípulos lavando los pies unos a los otros. Pero a veces miras los pies de tu hermano y dices, oye, ¿cómo me voy a lavar esto?
bien. Y religiones. Hombre, Jesús se enfrentó con pies asquerosos. Y no solamente pies asquerosos, de personas. Estaba Judas. Y lo lavó y dijo, así como yo les lavé los pies, ustedes también deberían lavarse los pies. ¿Dijiste? Lleno de amor. No vimos eso, pues. Ese es el distintivo número uno de los seguidores de Cristo. Que nos amemos unos a otros. Orar más. Claro, pero orar en independencia. Y orar con fe. Pareciera que le tenemos miedo al Espíritu Santo, pues. Porque no creemos que nos pueda apoderar. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden pararse aquí a hacer lo que yo hago? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Ninguna, tenemos el mismo espíritu. La única diferencia tal vez es que yo me he dedicado a estudiar la Escritura, pero tú también tienes la posibilidad. Yo no soy alguien especial. De hecho, lo vil y menospreciado escogió Dios. Es esto y yo. Entre aquello necio. Tú también puedes hacer lo mismo. ¿Qué más ibas a decirlo? Así que sobreabundaba la palabra. Exactamente. Exactamente. La palabra tiene que ser el centro también. Bueno, familia, yo no sé si le podemos exigir estas cosas a Mamalucha, porque puede decir, es que yo no lo sé. Yo no sé si podemos ir con don Jaime y Jenny y decirles, tiene que ser así, porque nos pueden decir, no, yo no sabía. Pero ustedes, que ya lo saben, tienen la responsabilidad. Acuérdense que eso fue lo que dijo Jesús. A que mucho se le da, mucho se le demanda. Y eso, en uno de esos pasajes, habla del conocimiento. Con mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Segunda pregunta. A ver si hablan los que no han hablado. ¿Cómo debe verse alguien lleno del Espíritu? Feliz. Gozoso, ¿ok? Que hable ¿Qué del más? Señor. Alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe ver una persona llena del Espíritu Santo? Alegre. ¿Ustedes creen que una persona llena del Espíritu Santo debe estar sangoloteándose, No, riéndose sin Con control? gusto, hablar. Gozo, padrino. Sirve a los demás. Sirviendo a los demás? Ministra. No paciente. En realidad, hasta tener un corazón honesto. Se no hablen todos al mismo tiempo porque no. Una persona llena del Espíritu Santo. En su testimonio. Que sea acorde a lo que dices que lo que haces. Tener un Corazón honesto, ¿verdad? No puede ser alguien lleno del Espíritu Santo y bien falso, pues nada que ver. Eso no está lleno del Espíritu Santo. Hay otro espíritu, ¿sabes? hablar, dice, con denuedo. Hablar con denuedo. Alguien lleno del Espíritu Santo es irreprensible, obediente, ¿verdad? Ya termino. Te contaré. ¿Cómo debe verse un siervo de Cristo? Sí. Pues porque a lo mejor dices, no, un siervo de Cristo, estás pensando en alguien así. Dispuesto. Dispuesto, humilde. Bondado. ¿Sabes cómo debe verse un siervo de Cristo? Como Cristo. ¿Saben cómo debe verse un siervo de Cristo? Como nosotros. Nosotros debemos ser siervos de Cristo. Estás pensando tú a lo mejor en otro. Alguien así, no sé. Tú eres un siervo de Cristo. Si Cristo es tu Señor, por ende tú eres siervo de Cristo. ¿Cómo eres tú? Última pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo? Después de leer Hechos, ¿cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo? Estrecha, viva, Comunicación.
así fuerte, Constante. constante, y cualquier cosita que te digan ya sabes. Pero en realidad te da seguridad, ¿no? Te da seguridad de que es el espíritu que te habla, ¿no? Que hace las cosas con respecto a la palabra. ¿Qué más? Dinámica. Familia, yo no sé qué tan alejados estamos de experimentar el poder del Espíritu Santo, como lo vimos en Hechos. Pero si creemos que es el mismo Dios que leímos, ¿no les parecería que debemos buscar esa misma relación y intimidad con Él? Hablábamos con una persona hace unos días que nos dijo que un creyente que se topó con uno de sus amigos que iba a la iglesia, lo dejó de ir porque regresó a las drogas, que una de esas le dio una sobredosis y él lo encontró, estaba muerto. Dice, lo primero que hice fue arrodillarme y pedir que el Señor lo resucite, pero no lo hizo. Yo dije, yo hubiera reaccionado así. Yo hubiera creído, Señor, tú puedes resucitar a esta persona. Entonces no. ¿No se supone que es así? ¿No se supone que nuestra fe en montañas? Tú le podrías decir al árbol sicómoro, ponte de acá para allá y él te obedecería. ¿No les parecería que deberíamos orar más y decirle, Señor, sánalo? Pero no solamente decirlo, ¿se acuerdan? Creerlo, una fe activa para que suceda. Dios dejó de ser sobrenatural. No hay nada. Más bien todo de Dios es sobrenatural. Mira, ¿entienden? ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar porque Eso es chido, porque Nunca había visto que hiciera escuchar. sí, eso así. bueno, pues vamos a. Señor Jesús, yo te agradezco, Padre, por este estudio. Te agradezco porque tal vez no fue el enorme capítulo, tal vez donde pudimos sacar 800 principios bíblicos para nosotros. Pero sé que tú trajiste Hechos capítulo 28 por una razón, Señor. Y nos has permitido llegar al final de este estudio por una razón, Señor. Y yo te quiero rogar, Padre, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que podamos nosotros ser parte de esa iglesia que imita la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, Señor. Queremos volver a lo que se ha perdido por las tradiciones del hombre, por las reglas del hombre, Señor. Y queremos volver a ti, Padre Santo, porque nos hemos alejado de lo que tú escribiste, Señor, inspiraste en el libro de los hechos. Pero oro por mis hermanos acá presentes para que no le tengan miedo a la experiencia de tu llenura, a la experiencia de ser empoderado por ti, Señor. Tú nos dices en tu palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Tú dijiste eso. Y creemos, Padre, que sigues empoderando. Lo creemos. Algunos de nosotros lo hemos vivido, Padre. Y queremos también que tú sigas obrando nuestros corazones, Señor. Que gobiernes tanto nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, Señor. Que ya no nos miremos nosotros, sino que la gente solo te vea a ti, Señor. Te rogamos para que tu Espíritu se mueva en nuestros corazones. Te rogamos, Padre, para que tú hagas tu obra en nosotros y que veamos un mal que se rinden ante ti, Señor. Oramos por esas personas que vamos a ver mañana, para que de una vez preparen sus corazones para cuando tu evangelio sea presentado, ellos no tengan nada más que rendirse de él. Oramos por aquellas personas que amamos, pero que todavía no te conocen, Señor, porque queremos tu salvación como lo vimos, o es creerte o no, o nada. Y queremos que ellos te crean, y queremos que ellos te sigan y te obedezcan,
y que experimenten las cosas preciosas que nosotros experimentamos. Y sobre todo la salvación de su alma. Oramos, Padre, para que nosotros seamos instrumentos en tus manos y que tú nos uses, Padre. Oro por Juan, Señor, para que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, para que tú hagas rebosar tu Espíritu en él, para que día a día, Señor, sea con los niños, con los maestros o con cualquier persona con la que se topa, él pueda ser un testigo tuyo, Padre Santo. Oro por mi papá, para que mientras esté trabajando en el taxi, él sepa, Señor, que a lo mejor tú lo pusiste delante de aquella persona para presentarle el evangelio, y a lo mejor esa persona solo iba a tener esa oportunidad de escucharlo a través de él, y esto lo motive, Padre Santo, a ser testigo tuyo. Oro por mi tía Coqui, Señor, para que tú la llenes de tu Espíritu Santo, para que ella deje que tú controles, Señor, su lengua, para que deje que tú hables a través de ella y que crezca también a mi sobrino de la mejor manera, que es en tus caminos, Señor, y que pueda ser un buen testimonio para su hijo y para su nuera, Padre Santo, un testimonio de amor, un testimonio de poder, un testimonio de alguien que confía en ti. Eso sea lo que impacta a sus hijos, Señor. Oro por Oscar, Padre Santo, gracias porque lo trajiste y llénalo de ti, Padre Santo. Oro para que tu Espíritu Santo venga sobre él y él aprenda a ser un testigo delante de su familia, delante de sus amigos, delante de sus compañeros de trabajo. Que sepa que ya no es más aquel trabajador que simplemente iba a trabajar, sino que ahora es un hijo tuyo, un siervo tuyo, que lo pusiste en aquel lugar por un propósito específico en su vida. Oro por Gaby, Padre Santo, para que ella esté llena de tu Espíritu Santo, para que tú la empoderes, Señor, y sea con quien esté, Señor, si es allá en la escuela, si es en un gimnasio, si es en donde sea que esté con sus compañeros de música o dando clases con otros niños, donde sea que tú lo pongas, ella sepa que no está ahí por casualidad, que tú la llevaste a esas personas y con aquellos para encontrarse contigo, Señor. Que así como hemos visto varias veces que trae a sus amistades, que siga trayéndolos, Padre, porque de qué otra manera se salvarán. Y que pueda ser un buen testimonio de una hija, Señor, que ama a Jesucristo y que lo tiene como su Señor. No hay nada más importante que eso. Y no va a poder ser mejor hija que eso, Señor. Oro por mi esposa, Señor. También empodérala, también llénala de tu Espíritu Santo, para que en su trato con los clientes o con quien sea que vayamos a ver, tal vez algún familiar, tal vez algún vecino, tú le des ese entendimiento, Padre, de que estás ahí para ser testigo tuyo, Señor. Y que le ayudes y le des tanta sabiduría y tanta llenura y frescura de tu Espíritu Santo para crear esta bebé. Oro por mi madre también, Padre Santo, que ella no piense que sus limitaciones físicas la va a limitar también para experimentar tu poder. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, Señor, porque tú no quieres un oído bien, que tenga la capacidad de oír, sino quieres un corazón humilde y dispuesto a ser usado por ti. Y que también la bendigas y la uses con sus clientes, con sus familiares, con Carlitos, para que todo nuestro alrededor sea impactado, Padre. Oro por eso. Oro que tú uses a estos estudiantes tuyos para impactar Chetumal. Porque si 12, Señor, 12 personas dispuestas hicieron un alboroto en todo el mundo antiguo, ¿cuánto no puedes hacer con nosotros, Padre? Te pido por todo eso, Señor, obra aquí en Chetumal. Queremos verte mover, como sé que lo estás haciendo y sé que lo seguirás haciendo. Señor, permítenos amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, amarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.